antes de que la lluvia nos... había terminado de resolver el examen. Solo en eso nos quedamos. El artículo 6 de la ley orgánica. Y habíamos visto, como dice aquí, el artículo 6 de la ley orgánica por el caso que estaba planteado en el laboratorio. Perfecto, recibimos eso. Entonces, la clase anterior estábamos en... El artículo 146. ¿Cuál? En las excepciones nos quedamos. Correcto. ¿Quién es Kevin García? Se lo quitaron. Licenciado, yo también aquí estoy, póngame asistencia. Vaya. Por favor. Bueno, les proyecto aquí para que nos entendamos mejor. Déjenme ponerles la pantalla. Solo para recordar, hablábamos de recurso de apelación, decíamos que este tipo de recurso procede contra sentencias y contra autos que en primera instancia pongan fin al proceso, así como de las resoluciones que la ley señala expresamente. Ya habíamos hablado de cuáles eran esas excepciones y estábamos claros que la sentencia era aquella que le ponía fin al proceso y que los autos, que las sentencias eran las que resolvían el fondo del proceso y que los autos que le ponían en primera instancia fin al proceso, estábamos frente a a un auto definitivo. Decíamos que el efecto que causaba la interposición del recurso de apelación era del efecto suspensivo. ¿Por qué razón? Porque el juez quedaba inhibido de seguir conociendo. Es decir, una vez se interpone lo que es el recurso de apelación, el juez acuo deja de conocer, únicamente recibe lo que es el recurso de apelación, va a emitir un auto a donde se le notifica a la contraparte, si es que existe, donde se le notifica a la contraparte que se ha interpuesto dicho recurso y que se ordena remitirlo al Tribunal Superior. Ya puede hacer el Tribunal Superior una cámara o una sala. Eso dependerá de quién sea el demandado. Perfecto, usted interpone el recurso de apelación. Mencionábamos que cuáles eran las finalidades que tenía. Decía que el recurso de apelación tiene como finalidad de revisar que si se había aplicado la norma correctamente, la norma que rige los actos y garantías del proceso. Es decir, por si había algún tipo de violación o usted consideraba que existía algún tipo de violación de normas o garantías. Segundo, por hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba. Decíamos que usted había planteado hechos, el juez no los tomaba en cuenta, o que no había valorado algún medio probatorio en lo que usted había propuesto. Entonces, por ese tipo de cosas, usted también podía interponerlo. Dice que porque el derecho aplicado para resolver la cuestión, por el derecho aplicado, para revisar el derecho aplicado, que se utilizó para resolver el objeto del debate. Tal vez el juez no lo hizo correctamente, tal vez el juez se equivocó. ¿Por qué? Porque habíamos hablado a un inicio que cuando hablamos de medios de impugnación en general, existían porque los jueces eran humanos, o sea, por lo tanto podían equivocarse. Por ese tipo de cosas es que también existe el recurso de apelación para revisar si se aplica o no correctamente. Y en último lugar decía para revisar pruebas que no han sido admitidas. ¿Recuerdan cuáles son las características de la prueba para que pueda ser admitida? Licitud, pertinencia y utilidad. Perfecto. Luego decíamos, hablamos de cómo se interponía el recurso de apelación.
Decíamos que este tipo de recurso en materia procesal civil y mercantil se interpone de manera escrita. Ojo, que podía ocurrir que usted estaba en una audiencia y en dicha audiencia se emitía una resolución como tal. En ese momento el juez estaba en la obligación de preguntarle a usted que si usted iba a apelar. Usted lo que tenía que decir es que si iba a apelar, o al menos decir que no está autorizado para emitir una opinión en ese momento. Lo que sí usted no puede hacer, a menos que usted esté satisfecho con dicha resolución, es decir que no va a apelar. ¿Por qué? Porque si usted dice que no va a apelar, entonces el juez inmediatamente va a dar por consentida la resolución que ha emitido. Significa que usted está de acuerdo. Por eso el juez está en la obligación de preguntarle cuando emite un tipo de resolución, ya sea que le ponga fin al proceso o que esté resolviendo el fondo del asunto, debe preguntarle si usted va a apelar o no. Cuando hablamos de resolver el fondo del asunto, podríamos decir que en el caso del fallo, el juez está en la obligación de emitir el fallo en la audiencia y posteriormente tiene 15 días para presentar por escrito lo que es la sentencia. Pero durante emite el fallo, mejor dicho, después de emitir el fallo, le va a preguntar a usted que si usted está de acuerdo con la resolución o que si va a apelar. Usted, en su sano juicio, si considera que le causa algún agravio, entonces va a decir que sí va a apelar. ¿Desde cuándo le comienza a correr a usted este tiempo para poder apelar? Ya habíamos mencionado que usted tiene 5 días para presentar el recurso de apelación y esos días se comienzan a contar a partir de que a usted se le ha hecho saber la sentencia. ¿Cómo se le puede hacer saber la sentencia? Pues decíamos que se le podía hacer saber de manera presencial, es decir, de manera física, llegaban a su oficina o usted llegaba al tribunal y se le notificaba personalmente. O se le podía hacer saber también por medio de fax, por medio del correo electrónico. Y ahí vamos a contar 24 horas para tener por notificada la resolución y a partir del día siguiente le comenzaba usted a correr el término. Ya habíamos aclarado cómo es que se hacía ese tipo de cosas. Dice, el escrito de interposición del recurso tiene que expresar con claridad y precisión las razones en las que se funda el recurso, haciendo distinción entre las que se refiere a revisión e interpretación del derecho aplicado y las que afectan la revisión o fijación de los hechos y valoración de la prueba. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad. A diferencia del recurso anterior que habíamos visto, que era el de revocatoria, allá decía que usted necesitaba hacer una sucinta explicación. Aquí no, en este caso usted tiene que ser claro, tiene que plantear qué puntos necesita usted que se revise. ¿Por qué? Porque si usted no lo menciona, el juzgado, el Tribunal Superior no está en la obligación de revisar o de pronunciarse por un punto del cual usted no ha interpuesto su recurso de apelación. Por lo tanto, usted tiene que manifestar claramente los puntos sobre qué recae el objeto de su revisión. Dice que si se alegara la infracción de normas o garantías procesales en primera instancia, se debe citar en el escrito las que usted considere infringidas y alegar en su caso la indefensión sufrida. Por ejemplo, que usted dijera que no se le hizo correctamente el emplazamiento. ¿En qué casos consideran ustedes que el emplazamiento estaría mal realizado o mal hecho, para que se entienda? Ajá, dígame. Creo que cuando no ha sido realizado en días y horas hábiles. Cuando no ha sido realizado en días y horas hábiles. Sí, sería correcto, pero siempre y cuando no estuvieran habilitadas las días y horas hábiles. Es decir, que el juez no hubiera emitido una resolución a donde le permitía a usted, perdón, permítanme. Vale, creo que ya se escucha.
Perdón, ¿en qué me quedé? Se me fue la idea. Yo creo que iba a decir que si es que el juez no había habilitado horas Perdón, y sí, días estábamos inhábiles. hablando de lo suyo, correcto. Que lo que usted mencionaba, Hubert, eso procede siempre y cuando el juez no haya emitido una resolución en la cual se habilita que pueda realizarse la diligencia de la notificación del decreto de embargo o del emplazamiento o la citación o la notificación, cualquiera que fuera el caso, en días y horas inhábiles. Si el juez lo habilitaba para eso, entonces no podría alegar usted, no podría alegarlo como excepción. ¿Qué ocurriría? En ese caso no procedería. Mencionen otro caso. Cuando el emplazamiento se le hace a una persona menor de edad. Perfecto. Cuando el emplazamiento es realizado a una persona que no tiene capacidad, una persona que es menor de edad. En esos casos también procedería. Otro ejemplo, Una pregunta. díganme. Pero, discúlpenme, no sé si puede ajustar el micrófono porque no se le escucha. No sé si tiene algún falso o qué, pero se escucha bien raro. Hola, hola. No se escucha. No se escucha bien. No sé si puede cambiar el micrófono. Hola, y ahora, Lee. Ahora sí, perfecto. Ok, tengo una pregunta, Lee. Dígame. La diferencia entre notificación y emplazamiento, porque según se nos ha explicado en algunas asignaturas, el emplazamiento es el momento en que el juez o el tribunal, en este caso, le hace saber a la persona demandada que sobre él se ha incoado una demanda y se le hace saber el motivo de esa demanda. Y el auto de la notificación es simplemente citarlo y que se dé por enterado que se tiene que presentar el día tal, a tales horas, al tribunal tal. Entonces, no sé si estamos hablando de lo mismo, son dos cosas distintas. Ahorita le explico, solo déjeme buscarle aquí. Creo que todavía lo encontramos aquí en las redes. Código. Ahí por el 104, 105, creo yo, de procedimientos civiles está eso. Ajá, correcto, correcto. Aquí, ajá, por eso lo buscaba aquí, porque en el Código de Procedimientos Civiles sí detallaba la diferencia entre notificación, citación y emplazamiento. Permítame que termine de cargar para ponérselo aquí en pantalla. Y que fue algo que omitió este código. No hicieron diferencia entre uno y otro. Entonces, siempre que aparecen este tipo de casos, todo el mundo termina yéndose a esto. O 200 y algo creo que estaba en este. Por el 204, algo así, ¿ah? Sí, 204, 206. Aquí está, 204. Aquí está la diferencia, mire. Dice, o decía, mejor dicho, en el Código de Procedimientos Civiles, decía que la citación es la orden que emite el juez donde comunica a alguno para que intervengan o asistan a un acto judicial. Esto podía ser realizado a las partes y a los que no son parte. Se entiende mejor si decimos, por ejemplo, se ha citado a un testigo o se ha citado a un perito. ¿Por qué? Porque ellos no son parte. Dice el emplazamiento es el llamamiento que hace el juez al demandado para que comparezca a manifestar su derecho de defensa. Es decir, para que se defienda, para que acepte los hechos, para que niegue los hechos, etc. Y la notificación dice que es el acto que se realiza mediante el cual se le hace saber a las partes, es decir, demandante, demandado, entiéndase en este código, en el actual, parte material, parte procesal. ¿Por qué? Porque solo ellos son partes.
No sé si recuerdan, bueno, los que llevaban conmigo teoría general del proceso, y me imagino que también los que llevaban con otro docente, la diferencia entre partes y terceros. Los terceros decían que no eran parte. Los terceros no son parte en los procesos. Parte decíamos que era demandante y demandado. El juez no es parte, los peritos no son parte, los testigos no son parte. Entonces, la notificación es la que se le realiza nada más a las partes para hacerles saber las providencias del juez. Cuando hablamos de providencia, nos referimos al tipo de resoluciones. En el código actual, en el Código Procesal Civil y Mercantil, habla de las resoluciones judiciales, que son las mismas providencias del juez, es decir, los actos de decisión como se le conoce en materia procesal penal. En materia procesal penal se habla de actos de decisión. En el antiguo código hablaba de providencias del juez, y en el Código Procesal Civil y Mercantil habla de tipos de resoluciones, las que ya conocemos, que autos, decretos, que puede ser decreto simple, perdón, auto definitivo y auto simple, y la famosa sentencia. Entonces, hay una diferencia entre citación, emplazamiento y notificación. En el antiguo código les decía que se explicaba de esa forma, que citación era una orden que el juez comunicaba a cualquier persona, entiéndase que podía participar dentro del proceso, como un perito, como un testigo, como un tercero, para que intervenga o asista a la realización de un acto judicial. En cambio, el emplazamiento es cuando se le hacía saber al demandado que estaba siendo demandado, valga la redundancia, en X proceso, en X juzgado, a fin de que manifestara su derecho de defensa. Es decir, que aceptaron negar a los cargos. Y la notificación no es nada más que hacerle saber lo que el juez resolvía. Ahora, en este código, aquí es donde hay una pequeña diferencia, y que sí me gustaría que quedara claro con esta parte del emplazamiento, porque se dice emplazamiento hablando de un proceso común. En cambio, en los procesos especiales, específicamente en el proceso ejecutivo, habla de notificación de decreto de embargo. Pero aclara que esa notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento. Es decir, que si en un proceso ejecutivo a usted le llegan a notificar el decreto de embargo, tiene el mismo efecto del emplazamiento. ¿Por qué? Porque se le está dando a usted la oportunidad para que conteste dentro del tiempo que establece la ley, conforme a derechos, si son ciertos o no los hechos por los cuales a usted se le está demandando. Si ustedes observan en el proceso abreviado, dice que es una audiencia única, es una audiencia especial la que se hace, a diferencia del proceso común, que son dos audiencias, la preparatoria y la probatoria. En cambio, en los procedimientos abreviados, en el proceso abreviado, es una sola audiencia la que se realiza. Entonces, en ese caso se le hace una citación. Esa citación tiene el mismo efecto del emplazamiento. Es decir, que usted se le está concediendo el derecho para que pueda contestar. Solo que en el proceso común decíamos que usted tiene 20 días para contestar la demanda. En el proceso abreviado, usted va a contestar la demanda hasta que sea la audiencia. Hasta el momento que usted llegue a la audiencia, en ese momento contesta usted la demanda. Y en el proceso ejecutivo, usted contesta la demanda dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Y ahí llegamos a lo que mencionábamos, dependiendo. Porque si usted llega a alegar una oposición, se toma en cuenta desde el día en que a usted se le está notificando. No sé si ahora le queda claro, Elmer, la diferencia. No se le escucha nuevamente, Elmer. Sí, Lee, gracias por la aclaración. Vaya, cualquier cosa, ya saben, pueden buscar, porque aquí está por excelencia, quizás la manera más fácil de comprender, que es a partir del artículo 204 al 206, donde aparece diferencia entre citación, emplazamiento y notificación, que en el Código Procesal Civil y Mercantil no lo tiene, no hace diferencia. Perfecto, Lee. Muchas gracias. Bueno,
Perdón, continuando al artículo 511, inciso tercero, dice: el escrito de interposición podrá acompañarse los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión del pleito. Hay que aclarar que esta manera de interposición o esta forma de interponer el recurso de apelación tiene que ser siempre por escrito. Usted no interpone el recurso de apelación de manera oral. Aquí se interpone de manera escrita, diferente al recurso de revocatoria, que usted lo puede interponer de las dos formas, de manera oral o de manera escrita, dependiendo la forma en la que a usted le hagan saber la resolución emitida por el juez. Aquí no. En el caso de la apelación, usted tiene que interponerlo siempre por escrito. No lo vayan a confundir con el momento en el que le preguntan si usted va a pronunciarse o no respecto de la apelación. Eso es muy diferente. Hablamos de la forma de interposición. Usted lo tiene que interponer siempre por escrito. 512, dice, habla de la competencia del juzgado durante la apelación. Decíamos que el juzgado queda inhibido y se produce lo que es la suspensión. Es decir, que una vez que usted presenta al tribunal inferior o al tribunal acuo, desde ese momento el juez deja de conocer, salvo las excepciones que habíamos planteado, ¿verdad? Que en qué caso no dejaría de conocer y continuaría. Una vez lo presenta, el juez dice, presentada la apelación, el juez notificará a la parte contraria y se limitará, y se limitará a remitir el escrito de apelación al Tribunal Superior dentro de los 3 días siguientes, junto con el expediente. No dice que el expediente tiene que ir anexo, hay que aclarar eso, porque en la práctica, créanme que hay un problema enorme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le piden las cámaras? Las cámaras le piden que usted simplemente agregue una copia de del dicho escrito de interposición de la apelación al expediente y que el original vaya aparte. Es decir, que usted se lo puede poner encima, se lo puede poner en medio, qué sé yo, pero estoy hablando de lo que tiene que hacer el juzgado. Por si un día a ustedes les toca estar en un juzgado haciendo sus prácticas o de meritorios o están como cubriendo un interinato, posiblemente en plaza, es una cuestión de protocolo, si lo quiere ver así. ¿Por qué? Porque a mí esto me parece un poquito absurdo que se le agregue el expediente, que no vaya agregado el expediente. Ellos dicen que no, porque entonces ya se tomaría en cuenta como que si el tribunal inferior resolvió algo respecto de eso. Y la verdad es que no, que porque ya lo están foliando, tienen 1000 interpretaciones ellos. Por lo tanto, lo que se hace es que simplemente usted agrega una copia, la copia sí la puede foliar, y el original del escrito de interposición simplemente va encima o en medio del expediente a la hora de ir a dejarlo al Tribunal Superior. Bueno, pero para regresar al punto, era que usted lo interpone. El tribunal ante quien se interpone únicamente le va a emitir un auto avisándole o haciéndole saber a la parte contraria, si es que existe parte contraria, que se ha interpuesto el recurso de apelación. Y en la misma resolución va a decir, remítase al Tribunal Superior o remítase a la Cámara respectiva y menciona la Cámara que estaría conociendo. Eso es todo lo que hace. Y lo remite hacia la Cámara. Una vez la Cámara lo recibe, procede a lo que es la calificación del mismo. Por aquí creo que lo teníamos, mirábamos eso. Licenciado, una duda. Diga. Se refiere a que si es que existe una parte contraria sobre el recurso de apelación, ¿cómo se entendería esto? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted presenta una demanda
en un proceso ejecutivo. Presenta usted una demanda en un proceso ejecutivo y viene el juez, a la hora de hacer el examen liminar, considera que tiene objeto ilícito, es absurdo, cualquiera de las situaciones que se le vengan a la mente, y se la declara improponible la demanda. Ya habíamos hablado que en el proceso ejecutivo, si se la declara improponible, usted puede interponer el respectivo recurso de apelación. Hasta ese momento, como era que usted había presentado la demanda, el juez está haciendo el examen liminar para decidir si admite o no su demanda, el juez dice que no cumple con los requisitos que según él la ley establece y se la declara improponible. Hasta ese momento no existe parte contraria. ¿Por qué? Porque ¿hasta cuándo existiría parte contraria? Hasta que una vez se ha realizado el emplazamiento. De lo contrario, no. Entonces, en ese caso es que no existiría parte contraria. Por eso le digo, donde mencionaba, el 502 era, presentada la apelación, el juez notificará a la parte contraria y se limitará a remitir el escrito. Por eso les dije a la parte contraria, si es que existiere. ¿Por qué? Porque puede ser que no exista parte contraria. Para que exista parte contraria, tiene que hacérsele saber que él está siendo demandado. De lo contrario, no tiene intervención en el proceso todavía. Podemos decir que no existe dentro del proceso, aunque usted lo esté demandando. Por ejemplo, usted quiere demandar a Tere, porque le debe y le firmó una letra de cambio por $5,000. Usted presenta la demanda. Sucede que a la hora que usted la llenó correctamente, pero es que el juez considera que hay algo que no cumple, según él, los requisitos que debe contener una letra de cambio. Y él, por lo tanto, se la declara improponible la demanda. Viene a usted y le nace el derecho de interponer un recurso de apelación. Usted interpone el recurso y el juez simplemente le va a notificar a usted que se tuvo por interpuesto el recurso y lo va a remitir para el Tribunal Superior. No le va a notificar a Tere porque hasta ese momento Tere no es parte en el proceso. Tere no sabe que está siendo demandada. Tere puede suponer que usted la va a demandar porque no le ha pagado. Pero hasta ese momento no se le ha dado intervención. No es parte en el proceso. Por eso es que le menciono, si es que existiere. Diferente es que ya se notificó a Tere y viene Tere e interpone, se opone a la demanda. Viene el juez y considera que la oposición procede como tal y dice que es improponibilidad sobrevenida. Viene usted a interponer recurso de apelación. En ese caso, como Tere ya era parte en el proceso, entonces el juez sí está en la obligación de notificarle a usted y a Tere que se ha interpuesto dicho recurso de apelación. No sé si ahora se entiende. Bastante claro, licenciado. Gracias. Perfecto. Decía, se presentaba el recurso. ¿Qué sucedía? El juez tenía aquí dos posibilidades. Una vez se presentara el mismo. ¿Cuál era la primera? Declararlo improcedente. ¿Por qué podría ser improcedente? Porque sucede que usted interpuso un recurso de apelación, pero no era el de apelación el que procedía, porque la ley ya establecía que para ese caso usted tenía que interponer un recurso de revocatoria. Entonces el juez se lo va a declarar improcedente. ¿Por qué? Porque no era el recurso idóneo. O el juez se lo puede declarar inadmisible, les decía. ¿Por qué se lo puede declarar inadmisible? Porque no fue la forma correcta en la que usted estableció el recurso o porque lo interpuso fuera del plazo. Usted lo interpuso al 6º día o usted no interpuso con claridad los puntos que quería que se revisaran. Entonces, en ese caso, el juez le declara inadmisible lo que es dicho recurso. ¿Se entiende esta parte? ¿O alguien tiene dudas de entre las dos opciones que puede tener el juez hablando de rechazo? Porque la tercera estamos claros que sería que se lo admite.
Licenciado, no sé si me he confundido, pero improponibles son por requisitos de fondo, ¿verdad? Inadmisible por requisitos de forma. Correcto. Ok, gracias. Para, retomando lo que acaba de mencionar aquí la compañera, si usted quiere verlo así, se lo va a declarar improcedente porque es una cuestión de forma en cuanto a lo que se va a resolver, perdón, una cuestión de fondo, lo que se va a resolver. Por lo tanto, usted tenía que interponer un recurso de apelación, pero es que vino, usted interpuso cualquier otra cosa que no fuera un recurso de apelación, o interpuso un recurso de apelación y no era el idóneo el recurso que tenía que interponer. En ese caso se lo va a declarar improcedente. Nos vamos a cuestiones de forma, usted no cumplió con el plazo, usted no cumplió con las cuestiones que establece la ley claramente, que usted tiene que dejar claro sobre los puntos que usted quiere que se revisen. En ese caso, el juez no le va a decir, mire, subsáneme esto, porque se supone que usted tiene un conocimiento. Ya les habría dicho la posibilidad de que un juez le diga, mire, acláreme esto. Podría ocurrir, quizás, yo no lo he visto, pero podría ocurrir. El problema es que la ley claramente dice que se lo va a rechazar. Dice, admisión o rechazo. Inmediatamente, después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, este examinará su admisibilidad. Si fuese inadmisible, lo rechazará, expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiera abusado de su derecho al pago de una multa de entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. El juez consideraba, les decía, que no era el recurso idóneo, se lo va a declarar improcedente. El juez considera que usted no lo interpuso dentro del tiempo que establece la ley, es decir, dentro de los 5 días, o que usted no lo planteó de la forma correcta, entonces en ese caso le va a decir, no, mire, es inadmisible, se lo vamos a rechazar. Y como consecuencia, por haber hecho usted mal uso del derecho que la ley le da, pues le van a interponer una multa que anda de entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos vigentes. Contra ese auto, a donde el juez le está rechazando, donde le está diciendo que es improcedente, donde le está diciendo que es inadmisible, contra ese auto únicamente usted puede interponer recurso de revocatoria. Únicamente recurso de revocatoria. Usted no va a interponer ningún otro recurso. No crea que porque el juez se lo declaró, porque el juez se lo rechazó, entonces a usted le van a hacer el derecho de interponer un recurso superior, que sería para el caso el recurso de casación. No. Si el juez le rechaza su recurso de apelación, usted únicamente puede interponer recurso de revocatoria. Si el juez considera, y aquí no habla que se lo puede rechazar, el juez le admite recurso de revocatoria, dice, dentro de los 3 días siguientes se convocarán las partes a una audiencia en la sede del tribunal que habrá de realizarse, esto es lo de la otra parte, lo de la audiencia. No sé si le queda claro que únicamente pueden interponer el recurso de revocatoria. En cuanto a la admisibilidad del recurso, sí. En cuanto al rechazo, si a usted le rechaza... Improcedencia, ¿verdad? Correcto. Si se lo rechaza, únicamente puede interponer recurso de revocatoria. Únicamente. Usted no puede interponer un recurso superior. Perfecto, viene el juez y le admite a usted lo que es el recurso de apelación. El juez tiene 3 días, dice, para convocar a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, es decir, del Tribunal Superior. Ojo, hablamos del recurso de apelación, que habrá de realizarse a más tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente de la convocatoria. Es decir, que el juez solo tiene un mes para convocarlo a la audiencia.
Y esto quizás podría exceder si fuera una cuestión de que la carga laboral del juzgado. Pero la regla general es que tiene un mes para hacérselo. Dice audiencia de prueba en segunda instancia. En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. Significa que a usted se le hace saber que se admitió el recurso de apelación. Y es hasta entonces que se le va a dar copia, cuando usted se le notifique de dicha audiencia de apelación, es que se le va a dar copia del escrito de interposición de dicha apelación. Antes usted no puede saber. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que acabamos de mencionar, que el juez considera que no reúne los requisitos, o que no se interpuso en tiempo, o que no era recurso idóneo, y lo va a rechazar. Es decir, se lo va a declarar inadmisible o improcedente, por cualquiera de los casos que hemos mencionado. Entonces no habrá necesidad de notificarle a la parte contraria. Pero es que si se admite, sí hay que notificarle que se admitió el recurso, y hay que notificarle para cuándo va a ser la audiencia de apelación, y en la misma se le va a conceder o se le va a dar una copia de dicho escrito de interposición de la apelación. ¿Para qué? Para que usted pueda presentarse a la audiencia a oponerse o a adherirse a la apelación. Usted se opone y dice, no, el juez inferior, o decir, el juez acuo, resolvió correctamente conforme a derecho y da una explicación, usted sabrá qué es lo que tiene que alegar para el caso. Esa va a ser su contestación a donde usted se opone. O puede ser que usted considere que efectivamente el tribunal inferior se equivocó. En ese caso, usted puede adherirse a la apelación. Enseguida dice, oirá al apelante con relación a la oposición, si es que existió tal oposición. Si existió adhesión, no va a escuchar al apelante, sino que se va a tener que resolver los motivos del recurso. Si es que hubo oposición, el apelante no va a poder ampliar los motivos del recurso. Por eso es que es importante que al momento de interponer recurso usted sea claro y preciso, que establezca cuáles son los puntos que usted necesita que el juez superior revise. Porque una vez contestada dicha apelación, usted no va a poder ampliar dicho recurso de apelación. Dice, tanto el recurrente como el recurrido podrá proponer la práctica de prueba. Y solo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviese elementos de juicio. Es una audiencia que va a realizar, usted quiere verles de carácter especial porque es una audiencia única, la que va a realizar para este caso. No es que por una apelación van a realizar dos audiencias. Es una sola audiencia y en esa audiencia usted tiene que ir a contestar. En esa audiencia usted va a poder llevar los medios probatorios siempre y cuando tenga que ver con el fondo del asunto, dice. Y en esa misma audiencia es que el tribunal le va a resolver, va a emitir un fallo. Teniendo, ojo, porque aquí va la otra parte, dice, concluida la audiencia, el tribunal podrá dictar sentencia de inmediato. Si no es un caso demasiado complejo, lógicamente. Si lo estima pertinente. O dar por concluida la audiencia luego de los alegatos finales para dictar sentencia por escrito dentro del plazo de 20 días, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera celebrado la audiencia. Pero en todo caso, dice, anunciará verbalmente el fallo. Es decir, concluida la audiencia de apelación, el Tribunal Superior debe de emitir el fallo. Al menos el fallo se lo tiene que dar. Y a partir del fallo va a tener 20 días, entiéndase que como dice días, estamos hablando de días hábiles, para poder presentar por escrito la sentencia en la cual se resuelve el recurso de apelación. Ojo con esto, no se van a confundir y por eso se lo voy a mencionar. Si ustedes recuerdan, en primera instancia, la sentencia únicamente tiene 15 días el juez para emitirla. En segunda instancia, una sentencia de apelación
el juez dispone de 20 días para emitirla. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Los demás? Sí, eso es lo que no alcancé a escuchar bien porque se escucha un poco cortado en cuanto a la contestación por parte de una de las partes a la hora de la audiencia. Por parte del apelado. Usted creo que dijo que ahí ajá, que al momento iba a contestar lo que es el recurso y ahí me perdí. Le decía que sigue las reglas del proceso abreviado, es decir, una audiencia especial, una audiencia de apelación. ¿Por qué le digo que sigue las mismas reglas? Porque usted va a contestar dicha apelación, usted como apelado, no como apelante, usted como apelado va a contestar dicha apelación el día que va a llegar a la audiencia. Usted no va a llegar antes a presentar el escrito. Usted el día que va a la audiencia contesta la apelación. Y dice que una vez presentada la oposición a la apelación que Pero se si en esa hizo... parte no tengo conocimiento de lo que se intenta. ¿Perdón? No le escuché, se le corta. Como, vaya, yo creo que eso, pero voy a cortar, perdón. Ahora sí. Licenciado, Dígame. tengo una pregunta. En el artículo anterior, cuando dice que el juez a más tardar, tiene un mes a más tardar para resolver el recurso, ¿verdad? Y usted decía de que el juez, perdón, el juzgado, el juez puede justificar que por la carga laboral que tienen se puede tardar más del mes. Esa no pudiera, y si el recurso al final que lo resuelve me sigue siendo, digamos, me sigue siendo adverso, digamos, como parte recurrente, no pudiera alegar yo que el juez ha resuelto fuera de término, porque dice a más tardar dentro de un mes, entonces no sé si hay alguna justificante para que el juez o el tribunal pueda decir, mire, por demasiada carga laboral no resolví en el término que la ley establece. Vaya, el que estamos hablando que usted me dice es el de la convocatoria a la audiencia, ¿verdad? El 512, inciso final. Admitido el recurso. Aquí, ¿verdad? Sí. Dice admitido el recurso, dentro de los 3 días siguientes se convocará a las partes a una audiencia en la sede del tribunal que habrá de realizarse a más tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente de la convocatoria. Les decía que por razones de carga laboral podría ser que no lo hace justo dentro del mes que establece. Vamos a suponer que pone mes 15 días, por ejemplo. Mes una semana, qué sé yo, mes un día. No lo hizo dentro de ese tiempo. Deberá de justificar en la resolución que por qué no se está cumpliendo con lo que dice el artículo 513, inciso final. Para ese caso debería de poner que, por ejemplo, que por la carga laboral que tiene dicho tribunal, no es posible darle trámite dentro del tiempo que establece la ley. Y que por esa razón se excede en tantos días, en una semana, en un mes. Eso no se lo puede llegar usted a utilizar si no le llega a resolver a favor el recurso que usted interpuso. Es decir, que en una casación, porque posterior a la apelación, en una casación usted no podría mencionar esto. Que ojo, para aclarar, para que no exista confusión, únicamente habla de para poder realizar la audiencia, es decir, dentro del término que se tiene que realizar la audiencia. Se admite una vez el recurso de apelación, vamos a suponer que se admite el día lunes. Se admite el día lunes. Dice que dentro de los 3 días siguientes hay que convocar a una audiencia.
Es decir, que tiene solo esos 3 días para hacerle saber a la parte que se ha convocado la audiencia, que se va a realizar la audiencia dentro de tantos días. No necesariamente va a agarrar tampoco el mes. Puede ser que no tenga demasiada carga laboral o que esté sobrado de tiempo, que tenga un espacio en su agenda, qué sé yo, y lo programe para dentro de 15 días. Pero en todo caso, para la fecha que le ponga, vamos a decir que para 15 días, les tiene que notificar al menos 3 días antes del plazo que se establece para realizar la audiencia. Es decir, que si, por ejemplo, va a ser dentro de 15 días, la notificación se tiene que realizar antes de que corre el plazo de esos 15 días. Es decir, 16 días antes, para que usted me lo entienda. O 17 días antes, o 18 días antes. No podría hacerlo 14 días antes. No podría realizarlo así, sino que tendría que realizarlo 3 días antes de la fecha que se esté estableciendo para la realización de la audiencia. Por eso es que la ley le establece que puede tener hasta máximo un mes. Pero en cualquiera de los casos, se tomó usted 10 días, se tomó 15 días, y usted fija que se va a realizar dentro de 10 días, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, se tiene que notificar antes de los 3 días que comience a correr el plazo que se está estableciendo. Pero esto no lo podría ir a usar para una eventual casación, porque se tardó. En el supuesto que está justificando el tribunal la carga laboral que tiene. Les decía que excepcionalmente va a convocar para después del máximo que le da. Eso es de manera excepcional. Debería de cumplirse el tiempo. Debería. Lo cual no significa que siempre lo hagan. No sé si le queda claro, Elmer. Sí, esa era mi duda, que si yo en la instancia de cierre, digamos que sería en casación, yo podía utilizar ese argumento que el juez había resuelto de forma extemporánea, en incumplimiento al artículo donde dice más tardar dentro de un mes, pero ya usted me aclaró de que no es un argumento válido para poder justificar el recurso de casación. Sí, no, eso simplemente lo podrá hacer acreedor al juez de alguna multa. Pero que sirva como motivo de la casación, no. Ok. Y en el caso extremo, supongamos que el juez no justifica, que sería un caso sumamente excepcional, ¿verdad? El juez no justificó, tampoco sería una causal un argumento válido. Tampoco. Okay. Tampoco. Ahí le voy a explicar por qué cuando veamos lo de la casación. Perfecto. Vale. Gracias. Bueno. Volviendo a la parte de la sentencia, decíamos que al menos debe emitir el fallo al finalizar la audiencia y tiene 20 días para poder emitir la sentencia por escrito. Dice que la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso y en su caso en los escritos de adhesión. El incumplimiento de los plazos establecidos hará incurrir al tribunal responsable en una multa que consistirá en un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de retraso. Esta última parte se le va a aplicar o bien porque no emitió la sentencia dentro de los 20 días que establece la ley, lo que acabamos de leer del 515, inciso primero, o porque no hizo lo que establecía el artículo 513, inciso final, que es decir, fijar la audiencia para un máximo de 30 días. Si se pasó de los 30 días, lo que le va a ocurrir al tribunal como tal, dice, al tribunal, pero en realidad le cae al magistrado para el caso. Lo que va a ocurrir aquí es que la multa se le va a interponer al titular. Es una sanción por no cumplir con lo que dice la ley. ¿Para qué le va a servir esa parte de poner que el exceso de carga, etcétera? Porque eso le va a servir para justificar que no le pongan dicha multa.
Pero de lo contrario, por retardarse, únicamente se va a ver afectado con una multa de carácter económico. Eso es lo único que le va a pasar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, excelente, muchas gracias. Dice decisión sobre la infracción procesal. Si al revisar las normas o garantías del proceso aplicables en la sentencia impugnada se observara alguna infracción, pero hubieran elementos de juicio suficientes para decidir, el tribunal anulará la sentencia apelada y resolverá sobre las cuestiones o cuestiones que sean, sobre la cuestión o cuestiones que sean objeto del proceso. Si careciere de dichos elementos, anulará las actuaciones y devolviéndolas al momento procesal oportuno. Vamos a suponer, usted está apelando de la sentencia porque considera que el juez no tomó los suficientes elementos de prueba como para resolver a su favor. Viene el Tribunal Superior, revisa los hechos, considera que efectivamente usted tenía razón. En ese caso va a anular la sentencia que el juez emitió y va a resolver sobre la misma. Va a decir, al lugar la apelación, anúlese la sentencia y se va a emitir la sentencia conforme a derecho corresponda. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que también hubo un problema. Usted no estaba en contra de lo que era la sentencia como tal, sino que usted mencionaba que se había, por ejemplo, infringido su derecho de defensa porque no se había realizado de manera correcta el emplazamiento. Viene el Tribunal Superior, considera que efectivamente hubo una violación al derecho de defensa. Entonces el juez, lo que aparte de anular la sentencia, va a anular las actuaciones realizadas y va a devolver el proceso al tribunal inferior, al tribunal acuo, para que realice nuevamente el acto y por lo tanto queda sin efecto todo lo realizado hasta después del acto. Es decir, solo tiene vigencia todo lo realizado hasta antes del emplazamiento, para el caso que le estoy poniendo. No sé si se entiende esa parte. Hola. Sí, Lick, yo entendí que en la resolución que va a dictar la Cámara será sobre los puntos que se han planteado en la presentación del recurso de apelación, dejando, digamos, si acepta el recurso y falla a favor del recurrente, dejando así sin lugar la sentencia. La sentencia que ha dado el tribunal de primera instancia. Así. Sí, correcto. Deja sin efecto entonces todo lo de la primera instancia. Y se va a devolver a un punto del proceso, pongo yo que al último punto, digamos, antes de dictar sentencia, no sé. ¿Cómo? No le entendí lo último, Nata. O sea, ¿a qué punto del proceso se volvería? Depende, ¿antes de dictar la sentencia o dictar la sentencia? Vaya, pues, para ese caso estamos hablando de infracción en el proceso. Va a ser desde el momento a donde el juez adcuen o tribunal superior considere que hubo una infracción. Hasta ese momento se va a retrotraer, es decir, va a retroceder hasta ese momento, dejando sin efecto todo lo actuado después del momento en el que decida el Tribunal Superior que debe regresar.
imagínense que no es en el emplazamiento, sino que vamos a suponer que tuvo que haber declarado improponible la demanda. Hasta ese momento le va a decir que revise nuevamente los requisitos de admisibilidad de la demanda. Es decir, que ni siquiera va a haber ordenado el emplazamiento, sino que va a volver al examen liminar. O viene, por un caso, por un ejemplo. En el siguiente de los casos, el que mencionábamos, que se realizó mal el emplazamiento, no se realizó conforme a derecho. Hubo una infracción de carácter procesal. Entonces, hay que anular la sentencia, hay que anular las actuaciones que ocurrieron después del acto o de la infracción procesal que usted está impugnando. Usted está impugnando lo que es el emplazamiento. Entonces, dejemos en efecto la sentencia y ordenémosle al tribunal inferior que realice nuevamente el emplazamiento. Por lo tanto, no vale la contestación de la demanda, por lo tanto, no hay que tomar en cuenta el tiempo de contestación de la demanda, por lo tanto, no existe sentencia. Entonces, hay que realizar nuevamente el acto del emplazamiento. Es decir, que va a tener que ir el funcionario autorizado a buscar al demandado para decirle, mire, usted está siendo demandado en X proceso y a partir de esta fecha o del día siguiente, según sea el caso, usted tiene tantos días para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque hubo una infracción de carácter procesal. Porque el juez no revisó bien la demanda y sucede que tuvo que haberle hecho alguna prevención como tal. Y no era de esas que son subsanables, sino que era insubsanable. Entonces, el Tribunal Superior va a anular la sentencia y va a ordenar que el juez vuelva a realizar la actuación que correspondía conforme a derecho, por el punto que usted está alegando. Le decía que, por ejemplo, usted podía decir, no, mire, el juez en el examen liminar tuvo que observar esto y aquí tuvo que declarar improponible la demanda. Entonces el Tribunal Superior va a decirle, mire, revise nuevamente si cumple o no con los requisitos de admisión de la demanda. O puede ser que realizó mal el emplazamiento, o la audiencia probatoria, o en la audiencia preparatoria, qué sé yo, cualquiera pero que tenga que ver con una infracción de carácter procesal. Entonces, sí, pero una pregunta. Específicamente, ¿de qué punto entonces va a iniciar nuevamente entonces lo que es las observaciones, digamos, que él haga, ¿verdad? Desde ahí entonces se va a partir nuevamente, independientemente no se haya ido hasta que muy atrás del proceso. Vaya, ya hay sentencia, pero usted vino y dijo, mire, esa sentencia no carece de validez porque sucede que no se emplazó correctamente a mi poderdante. No se realizó conforme a derecho. Yo no vine a subsanar nunca eso. Yo vine a decir que estaba mal realizado, qué sé yo. Viene la Cámara o el Tribunal Superior y considera que efectivamente el Tribunal Inferior hizo mal el emplazamiento, por ejemplo. Entonces declara nula la sentencia y ordena que se haga nuevamente el emplazamiento, porque ese es el punto que usted estaba diciendo que se había hecho mal. Entonces, hasta ese punto hay que retroceder y hacerlo de la forma correcta. No sé si se entiende ahora. Sí, y en el caso, digamos, que es un auto definitivo, lo que se va a hacer es continuar el proceso simplemente. Dependerá. Dependerá de lo que resuelva la Cámara o lo que resuelva el Tribunal Superior. Porque si le dice que, por ejemplo, que dictó usted en la audiencia preparatoria, usted dijo que había una improponibilidad sobrevenida.
pero es que no tomó en cuenta algún elemento. Va a venir la Cámara y le va a decir que reponga esa audiencia y que tome en cuenta ese elemento. Y tomando en cuenta ese elemento, usted va a resolver. No sé si ahora le queda más claro o lo confundí más. No, sí, sí. O sea, que lo que se haría sería volver a realizar la audiencia, ya sea la probatoria o la preparatoria. Preparatoria. O el emplazamiento o el examen de admisibilidad. Dependerá cuál es el punto que usted está diciendo que existe una infracción procesal. Si usted logra probar que efectivamente el tribunal se equivocó, que el tribunal no tuvo que haber continuado con el acto porque existió una violación de derecho, si usted logra probarlo, la Cámara va a anular la sentencia o va a anular la resolución y va a ordenar que se reponga dicho acto. O sea, eso va a depender del punto sobre el cual usted esté planteando la apelación. Si usted considera que es una violación de derecho, de garantía, entonces vamos a revisar el proceso si se hizo bien o si se realizó mal. Si se realizó mal, ordenemos que se haga de la manera correcta. Vámonos hasta el momento en el que se cometió dicha infracción. Entonces, el Tribunal Superior ordena que se reponga ese acto y todo lo actuado de ese acto en adelante queda sin efecto. ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Seguro? ¿Todos los demás? Sí, bueno, yo para entenderlo, se me viene a la mente lo que en materia penal se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado, obviamente salvando las diferencias, pero que todo lo que sea derivado de una prueba ilícita, por decir algo, todo lo que de ahí se haya derivado es nulo. Entonces, similar ocurre en este caso. Aplica. ¿Sí? Aplica, para entenderlo, aplica. Me parece perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más con dudas? ¿O a todos les queda claro ya ese punto? Le digo una pregunta, y en caso de que Cámara, pues, de la resolución, bueno, de la sentencia, y diga que no se ha equivocado el tribunal de primera instancia, o sea, falla en contra del recurrente, siempre se le va a imponer la multa. ¿Se lo va a interponer aquí en la multa? O sea, la persona que ha interpuesto el recurso, siempre se le va a interponer esa multa. No, aclaremos. Aquí, voy aquí, ¿dónde está? ...513... En el 515 creo que está. No, 513, es que ahorita les explico. Vale. El 515 que me acabo de mencionar, ya ni es verdad, Yamilet. Sí. Vale. El 515, la multa es para el tribunal. Ojo, en el 515 la multa es para el tribunal por no cumplir con los plazos. En el 513, la multa es para el apelante, para el recurrente, es decir, para el que interpone el recurso. Pero esa multa se le va a interponer a usted si usted hace mal uso de su derecho. Es decir, si usted planteó mal el recurso de apelación, si usted interpuso
lo interpuso fuera del término que la ley le establece. Si usted interpuso el recurso que no era el idóneo, era revocatoria la que tenía que poner y usted vino e interpuso un recurso de apelación. En esos casos es que le van a interponer a usted una multa. Una vez se admita el recurso, o a usted ya no le van a poner una multa. Una vez se admite el recurso, ya no le van a poner multa. Le van a poner multa porque usted está abusando del derecho que tiene de interponer un recurso. Por eso es que le van a interponer la multa, porque usted fue negligente, porque usted lo hizo de manera maliciosa simplemente para retardar, porque usted lo hizo por desconocimiento, o porque usted lo hizo porque su poderdante le dijo, no, mire, interpóngalo. Le digo que lo interponga, aunque usted me diga que no, usted interpóngalo. Por ese tipo de cosas es que le van a interponer la multa. Pero si usted sí interpuso el recurso de la manera correcta y se admitió como tal, no deberían interponerle ningún tipo de multa. Aunque se desista ya una vez interpuesto y aceptado el recurso. Sí, aunque se desista como tal. Simplemente va a tener que pagar costas, pero eso, lo de las costas, no tiene que ver con lo de la multa. Lo de la costa es simplemente lo que usted paga por hacer andar el sistema judicial con su recurso, que aquí está, que por ser lo que usted me menciona. Deserción de recurso, dice. Si el apelante no comparece a la audiencia, se declarará desierto el recurso de apelación y quedará firme la resolución recurrida. La resolución que declara desierta la apelación impondrá al apelante las costas causadas. Que eso es simplemente que le van a decir, mire, va a tener que pagar algo similar a las costas procesales. ¿Por qué? Por haber hecho uso del sistema de justicia, por haber activado el sistema de justicia y después decir que ya no. Pero eso es muy diferente a lo de la multa, porque lo de la multa es una sanción que usted tiene que pagar por haber abusado del derecho. ¿Y ese monto como cuánto equivale? ¿O no, o sea, o es proporcional dependiendo de cada proceso? Dependerá de cada proceso. Y para eso se va la ley de arancel judicial. Y créanme que al hacer una liquidación es un chiste lo que paga por el uso del acceso a la justicia. O sea que no es un monto grande, ni un monto, sino que es un monto mínimo. Un monto mínimo. Un monto mínimo. Para que se haga la idea que en una multa, les decía, le pueden caer $10 en una multa. En costas usted podrá pagar $5, $7, dependerá. ¿Y eso se paga en sede tribunal? ¿O en la Cámara? ¿Dónde se paga eso? Eso se paga en el Ministerio de Hacienda, porque todos los pagos que usted le ordene en los tribunales, ningún tribunal le puede ordenar que se los pague a ellos. Le van a dar un oficio o una orden de pago para que usted vaya al Ministerio de Hacienda y realice ahí el pago. ¿Y esos pagos tienen fecha límite para hacerlo o usted en cualquier fecha los puede realizar? Cuando usted quiera disponer de ello. La verdad es que en la realidad hay mucha gente que ni los paga. Claro, ahí va a aparecer, una vez haya sido reportado, porque ojo con esto, una vez se ha reportado, recuerden que la Dirección General de Impuestos Internos tiene su base y ahí aparece que usted está haciendo uso del sistema judicial, a usted le aparecerá cualquier informe que manden los juzgados respectivos o los tribunales respectivos y aparecerá que si usted no ha hecho pago alguno, usted quiere solicitar una solvencia, le va a aparecer que está insolvente hasta que realice los pagos. Licenciado, y no cae mora por el incumplimiento de esos pagos. ¿Cómo no? Cae mora y lo que va a pasar es que posiblemente se va a tener que ir a un proceso sancionatorio o que el Ministerio de Hacienda va a querer demandarlo mediante un proceso ejecutivo por incumplimiento. Claro que antes va a tener que pasar toda la fase administrativa.
Pero de que en la realidad ocurre eso, porque no lo van a terminar demandando porque usted debe $1, $2, $5. Creo que no es prioridad. Débale usted al Estado miles de dólares y ahí va a ser diferente. Débale $5 y créame que no lo van a andar buscando, salvo que vean una cuestión maliciosa en usted. Por ejemplo, hubo una declaración de renta donde yo tenía que pagar como $2.57 allá por el 2015. Y se me fue, no lo pagué. En el 2016 me estaban notificando de la Fiscalía General de la República que yo no había pagado esa cantidad. La Fiscalía General de la República tiene una unidad especializada en el Ministerio de Hacienda que tiene que ver con toda esta cuestión de los tributos. Entonces la Fiscalía me estaba diciendo que iba a terminar siendo demandado por eso, porque no había pagado. Por $2.54. Posteriormente, en el 2018 me salieron 4 y algo, igual no lo pagué, y fue hasta final del 2019 que lo fui a pagar y nunca la Fiscalía me intentó, siquiera me mandó a citar. O sea, dependerá al azar, para que me entienda, al azar podrán tomar sus casos. Es como cuando usted presenta una declaración de renta y a usted le toca que le devuelvan. Al azar van a tomar los casos para citarlo a usted y que se acerque a la unidad respectiva a justificar todos los descuentos que usted se ha aplicado. Recuerde que en la declaración de renta usted puede aplicarse $800 por gastos médicos. El problema es que usted tiene que justificar esos $800 en la declaración de renta. Tiene que justificarlo ante un eventual llamamiento que le hagan del Ministerio de Hacienda para que usted justifique. Usted va a tener que llevar la factura del establecimiento médico a donde usted ha gastado esos $800, o las diferentes facturas que juntas reúnen los $800. Y si no lo reúne, entonces le van a poner una multa y le van a hacer la modificación y usted va a tener que terminar pagando no solo lo de la declaración de la renta, sino que una multa. Y ahí la importancia de ser claro o honesto, digamos, a la hora de que usted tiene una deuda con este tipo de entidades, porque si usted quiere participar, por ejemplo, para un cargo de elección popular, usted necesita una solvencia. Si usted quiere aplicar para un cargo de elección de segundo grado, usted necesita una solvencia. Y para todas aquellas cuestiones que la ley establezca que usted necesita una solvencia, significa que usted tiene que estar al día con sus pagos tributarios en el Ministerio de Hacienda. Entonces, si usted fue condenado a costas procesales y no sé qué cosa, usted debería de pagar eso. Salvo que usted sea uno de los sujetos que está libre de esos pagos, que existen excepciones. Que para eso tendríamos que ir a revisar el Código Tributario para ver quiénes están exentos de X pago, etcétera. Pero en lo contrario, usted tendría que estar solvente con Hacienda para que le puedan emitir a usted su respectiva solvencia tributaria. Y volviendo al punto que decía Nata, que si era una gran cantidad, no es una gran cantidad. Es una cantidad bastante risible. Bueno, creo que podemos revisar aquí. Arancel Judicial de El Salvador. Para que se haga la idea, déjenme ver aquí. Vaya. Imagínense, por un juicio ordinario, juicio ejecutivo, por la de un juicio ejecutivo, dice, hasta su fenecimiento, es decir, hasta su completo pago, tránsito o remate, usted tiene que pagar 30 colones. ¿Cuántos son 30 colones? En dólares.
como unos $6 por ahí. No, ¿qué le 7. pasa? Como No, 3.50, algo así. no, son como 3,21 más o menos, algo así. Porque $50 son 5,71. Ah, correcto. 40. Entonces, $5, imagínense, 43.75. ¿cuánto sería? 43.75, que no era $5. No, Y $10, 87 puntos. Y no, me no, no, recuerdo no, ya. no, no. Veamos, 50 colones entre 8,75 es igual a 5,71. Para el caso aquí estamos hablando que serían 30 colones entre 8,75 es igual a 3,42, lo que usted tiene que pagar por un proceso ejecutivo. Aquí puede seguir revisando el tipo de proceso y le dice lo que tiene que pagar, derechos que pertenecen al juez, en las ventas cuánto es lo que se tiene que pagar y así va revisando. Dice, por la Dirección General de Juicios Ordinarios que tenga valor determinado, aquí depende del litigio. Dice que si pasa de 1,000 colones hasta 2,000 colones, usted tiene que pagar 200 colones. Si pasa de 2,000 colones hasta 3,000, tiene que pagar 300 y así lo lleva, para que vaya viendo. Vamos a ver. Quiero ver qué otra aparece aquí. Imagínense que esto es lo que establece que usted, una vez sea abogado, esto es lo que usted tiene que cobrarle al acusado. Dice que si es por un delito grave, usted le tiene que cobrar 200 colones, que son 23, ¿cuánto? 22.85. Imagínense. 22.85. No. Sí. Sí, tiene razón. Disculpe que dude de usted. 22.85. Porque duda, confía en mí. Sí, no, es que pensé que eran 23, créame. Vaya. Va, imagínense, 22.85. Anduvieran ustedes trabajando por esa cantidad. No. Imagínense. Por la matriz, dice, de un poder especial, cuando no tenga un valor determinado, usted tiene que cobrar 5 colones. Por un poder general, usted tiene que cobrar 25 colones. Por la sustitución del poder, es decir, por el acta de sustitución, usted tiene que cobrar 2 colones. Por un testamento, usted tiene que cobrar 25 colones. Por la carátula de un testamento cerrado, usted tiene que cobrar 25 colones. De la multa. Bueno, pero esto es para que se hagan la idea de cuánto es lo que establece la ley de arancel judicial. Al momento de hacer liquidaciones, créanme que es bastante risible. Pero ojo, quiero ver, para que se haga la idea, esta ley, o cuando se hizo, data de ya de 1906. Yo creeré que para 1906 cobrar 25 colones sí era bastante caro. Cuando usted compraba un terreno en 25 colones. Si usted le pregunta a su abuelo que cuánto dio por el terreno a donde quizás está ahora su casa, a la casa donde usted vive, le va a decir que no pagó nada más que 1,000 colones. Busque ahora un terreno de 1,000 colones. Es decir, un terreno de $100. 100 y algo. ¿Cree que lo va a encontrar? Va, imagínese 114. ¿Cree que lo va a encontrar? Hay manzanas, pero allá, por allá, bien lejos.
No creo yo que encuentre una manzana de $100. A puro No, hombre, no sale alquiler. rentable ese tipo. Tal vez para alquiler, pero para venta no. Entonces, para que se haga una idea que al final esta cuestión de la multa y de los aranceles es una cuestión poco o nada lo que se paga. Como mínimo, como mínimo. Bueno, para que quede claro aquí en el punto final, lo de la deserción, decíamos, usted interpone el recurso de apelación, se admite el mismo, se señala audiencia. Se va a entender que usted desistió del mismo porque no llegó a la audiencia. Usted como apelante. Se tiene por desistido del mismo y por lo tanto no se va a resolver nada de eso. Simplemente tiénese por desistido del recurso. Por lo tanto, se va a remitir al Tribunal Inferior dicha resolución para que se declare firme la sentencia o la resolución de la cual se estaba recurriendo. Eso es todo. ¿Tienen dudas? ¿O todo está claro? Está claro de lo que es la apelación, porque es lo que, si no me equivoco, el próximo viernes tenemos parcial, ¿verdad? Sí, Sí. Sí. ¿No tienen dudas entonces? ¿Está todo claro? Dígame. por el momento todo claro, Lee, el problema es en el examen. Más o menos claro. Ay, Ahí es donde nos confundimos, Lee, ¿por qué, pues? porque sí, en el momento queda claro todo, pero ya con las cascaditas nos confundimos. Imagínese que yo le pregunto, usted interpone recurso de apelación y sucede que la contraparte no llegó, se tiene por desistido el recurso. No, ¿Por qué razón? porque el desistimiento es propiamente por el recurrente, no por el recurrido. Vaya, así sería. Y si a alguien de los demás se le ocurrió que sí, va a tener mala la pregunta. Así más o menos el parcial. ¿A La qué hora cosa, iniciamos? la cosa está que después no haya que poner uno. ¿Por qué, pues? Por los nervios, Lee. Más que varios van mal. Varios van bien mal. No, ya Como yo. con el punto del 10, ya no van mal. Licenciado, ¿cómo fue la pregunta que hizo? ¿La puede volver a repetir? Ah, está tomando copia, ¿verdad? Para después hacer el parcial. No, o sea, está bueno que no vuelva a repetir si no hemos tomado la idea ahorita. E igual se vale también escribir por cualquier cosa. Le decía que una vez interpuesto el recurso de apelación, admitido el mismo, el juez convoca audiencia. A dicha audiencia llega solo la parte apelante, no llega el apelado. Entonces, el juez está en obligación de dar por desistido el recurso, verdadero o falso. ¿Qué me contestaría, Esmeralda? Espérame, licenciado, que aquí tiene un poco de bulla mi hermano. Que están en una operación de que van a exponer. Lo mismo que dijo el compañero, porque solamente el recurrente es el que puede desistir. Perfecto. Ah, pues así, Ya así ves que de sí estoy medio. prestando atención.
A ver, así tienen que contestar. Pues sí, pero los nervios después a uno todo lo enchibolan y el tiempo igual. No, que no le chivolen. Comencemos luego para que haya bastante tiempo. ¿A qué hora quieren comenzar? A las 5, si es posible. De 5 a 8:25. Y si es Esperen. posible, desde un día antes que lo mande. Que aprovechando que están por acá, les voy a poner su nota. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Están viendo que si se me queda alguien me dicen. Y a mí no me la puso. Que no se me va Vaya, a aproveche y olvidar, ponele el parcial de un solo. se me va a pasar el tiempo y no voy a ingresar esta nota. De veras, Lick, de un solo la nota de parcial. Y debería de Así no hacerlo, se ¿verdad? complica. Pues sí. Ah, pues si van a Después ya no tienes pasar. a No, O debería de dejar una nota que nos levante ese parcial. hombre, si aquí ya con este ya se levantan, ya es un punto completo. El que ya llegó tienen el a tren. promedio. Imagínense, aquí hay gente que ya lleva los 4 puntos casi. En 3 evaluaciones. Con respecto a lo que estaban hablando de que si mañana, perdón, el domingo por la tarde se podría dar la clase del sábado, fíjese que